Como primer paso, vamos a crear una carpeta que contenga los archivos del proyecto. Una vez creada, nos movemos a su interior y ejecutamos el comando background init con la opción minimal para que genere un background file con el número mínimo de directivas que lo haga viable. Bien, el mensaje me dice que se ha creado el background file, lo podemos comprobar haciendo un listado de los archivos de la carpeta del proyecto, y ahora editamos el background file. Bien, lo que me está diciendo este background file es que va a haber una única máquina virtual y que esa máquina virtual va a utilizar el box, es decir, la plantilla que aparece con el nombre de base. A mí me interesa utilizar para este proyecto como plantilla, como box, una plantilla que me dé una máquina virtual Ubuntu Server 20.04, es decir, la última versión LTS de soporte extendido de Ubuntu. ¿Qué nombre tengo que poner? Pues si hacemos una búsqueda en Google por background boxes, el primer enlace nos va a llevar a la página web donde están todas las boxes disponibles para su descarga. Bien, a mí me interesa buscar por Ubuntu 20.04 y me aparecen una serie de plantillas. Bien, estas plantillas hay desde plantillas oficiales, como esta, la plantilla oficial hecha por Canonical, la empresa que gestiona Ubuntu, hasta otras plantillas Ubuntu 20.04 creadas por usuarios que las ponen a disposición de la gente. Bueno, a mí me interesa en este caso utilizar la oficial y me fijo que el nombre de esta plantilla es Ubuntu /Focal64. Bien, copio este nombre, vuelvo a mi fichero background file y lo pego. El resumen de este fichero background file es que voy a crear una única máquina virtual corriendo Ubuntu 20.04. Bien, grabo los cambios, puedo hacer un background validate para validar si este fichero background file tiene errores o no, es correcto, y una vez que ya tengo validado el fichero background file, procedo a hacer un background app. El background app lo que va a hacer es decirle a background que lea el background file y me cree el escenario que está recogido en ese fichero. Bien, como en mi equipo no está la plantilla, la box Ubuntu /Focal64, lo que va a hacer background es conectarse a internet y descargarla a mi disco duro local. Vale, una vez descargada la imagen, la box, la plantilla, podemos ver de que se le ha dado la instrucción a VirtualBox de crear una máquina virtual, en este caso con nombre proyecto 01, default y luego por ahí unos números, y sigue la creación. Me ha creado una máquina virtual con una tarjeta, un adaptador de red en modo NAT, me está mapeando el puerto 2222 del equipo real, del equipo host, con el puerto 22 de la máquina virtual. Esto me va a permitir acceder por SSH a esta máquina virtual. Sigue el arranque. Me dice también que ha compartido una carpeta entre la máquina virtual y el equipo real. En la máquina virtual esa carpeta se va a llamar /background, que está mapeada a la carpeta del equipo real, en mi caso /home, /manuel, /proyecto 01. Bien, si ejecuto un background status, puedo ver el estado de las máquinas virtuales de este proyecto, que en este caso tengo una única máquina virtual que está en estado de ejecución, como podemos ver aquí. Bien, si nos fijamos, esta máquina virtual está ejecutándose, pero no vemos la ventana de VirtualBox. Eso es porque en la configuración que tenemos en background file se le ha dicho que cree la máquina, el background app la arranca en modo headless, es decir, no se ve la pantalla de VirtualBox corriendo esa máquina, pero la máquina sí está funcionando. ¿Cómo puedo acceder a esa máquina? Bien, pues ejecutando el comando background ssh. Con background ssh accedo mediante el protocolo SSH de gestión de administración remota a esa máquina. Si me fijo, aquí estoy en mi ordenador personal, en el equipo real,
y esta es la máquina virtual. Podemos ver que esta máquina virtual es una máquina Ubuntu Server 20.04, ¿vale? Es la versión de Ubuntu 20.04.3 LTS. Esta máquina virtual tiene, además de la red de lazo cerrado, un adaptador, una tarjeta de red que está en modo NAT. Esto también lo podemos ver aquí en la pantalla de VirtualBox, y como buen adaptador en modo NAT recibe esta IP de VirtualBox. Bien, esta es una máquina que en este momento tiene conexión a internet, lo podemos comprobar haciendo una apt update o un apt get update, lo que queráis. Y es un Ubuntu similar a los que podríamos instalar nosotros haciendo la instalación de cero en VirtualBox. Podemos actualizar paquetes, podemos instalar software, etc. Bien, nosotros podemos salir de la máquina sin apagarla haciendo un exit, con lo cual cierro la conexión por SSH con la máquina, pero esta sigue corriendo. En caso de querer pararla, puedo hacerlo de dos formas: entrar en la máquina virtual con un Vagrant SSH y parar el sistema con los comandos de parado de Linux, en este caso, o si estoy fuera de la máquina virtual, utilizar el comando Vagrant correspondiente. Con Vagrant HAL lo que hago es dar la orden, la instrucción de que se detenga la máquina. Bien, podemos comprobar en VirtualBox que está apagada. ¿Necesito volver a arrancar la máquina? Pues con un Vagrant App lo que voy a hacer es que la máquina vuelva a arrancar. Podemos ver en la salida que se vuelve a arrancar la máquina, que se vuelve a hacer el mapeado de puertos. Dentro de un poco aparecerá también el mapeado de carpetas. Y la máquina ya está arrancada. Bueno, hay que indicar que se mapeó, es decir, es una carpeta compartida entre el equipo virtual y el real. La carpeta del proyecto 01 donde estoy es visible a través de esta ruta en la máquina virtual. Podemos, por ejemplo, crear un fichero. Este fichero lo he creado en mi máquina real, en la carpeta proyecto 01 de la máquina real, lo tengo ahí. Y este fichero es accesible desde la máquina virtual a través de la carpeta /Vagrant. ¿Vale? La carpeta /Vagrant está compartida entre la máquina virtual y el equipo real. Cualquier fichero que yo meta aquí en la máquina virtual es accesible desde el equipo real, y también cualquier fichero que yo meta en la carpeta proyecto 01 va a ser accesible desde el equipo real. Vale, podemos probar aquí a crear un fichero. Este fichero lo estoy creando en la máquina virtual, y cuando cierre la conexión con la máquina virtual y vuelva a mi equipo real, en proyecto 01 veo que está ese fichero. ¿Qué hacer cuando no me interesa seguir trabajando con esta máquina virtual y la quiero borrar? Pues puedo borrarla utilizando el comando Vagrant Destroy. Con Vagrant Destroy se me va a preguntar si quiero borrar o no esta máquina virtual. Le digo que sí, yes, y automáticamente Vagrant se va a encargar de su borrado. En cualquier momento, si quiero recuperarla teniendo el fichero Vagrant File, lo único que tengo que hacer es hacer un Vagrant App y se vuelve a reconstruir este escenario.